Fue una madrugada que Colorado Springs jamás olvidará. Un club subterráneo, luces de neón, música a todo volumen y, de pronto, el estruendo de puertas derribadas y gritos de Federal Agents. Más de 300 agentes de distintas agencias irrumpieron al mismo tiempo. Lo que parecía una noche cualquiera se transformó en la mayor redada federal en la historia reciente de la ciudad. 115 personas detenidas, 17 militares entre ellas. Y una pregunta que retumbó en todo el país. ¿Cómo pudo un centro de crimen operar en pleno corazón de una ciudad militar sin que nadie lo notara? A simple vista, aquel club parecía un sitio común. Luces de neón, música vibrante y una fila de jóvenes esperando entrar cada fin de semana. Pero tras ese brillo superficial, se escondía una maquinaria perfectamente aceitada del crimen. No era solo un punto de reunión, era una fachada cuidadosamente diseñada para disimular operaciones de drogas, prostitución y tráfico humano. Mientras los clientes bailaban y reían, en los pasillos traseros se negociaban vidas, cuerpos y paquetes que jamás debieron cruzar esa puerta. Lo que ocurría dentro no era casualidad. Era un negocio clandestino protegido por silencio, miedo y corrupción. Los vecinos lo sospechaban, aunque preferían no hablar. Algunos decían escuchar gritos ahogados entre la música. Otros notar los mismos autos de lujo que llegaban a la misma hora cada noche. Cada vez que llamaban a las autoridades, el club volvía a abrir días después, como si nada. Más de 170 reportes policiales en un solo año quedaron archivados sin explicación. Eso alimentó una pregunta inquietante. ¿Quién estaba realmente protegiendo ese lugar? Porque cuando un sitio así sigue operando impunemente, no solo hay delincuentes en la puerta, también hay cómplices en la sombra. Dentro, los agentes describieron un ambiente que parecía salido de una película. Habitaciones secretas, cámaras ocultas, cajas fuertes y pasadizos que conectaban con salidas traseras. Había listas, registros de pagos y nombres repetidos que apuntaban a algo mucho más grande que una simple fiesta ilegal. Era un microcosmos del crimen moderno, donde la diversión era la tapadera y la desesperación la moneda de cambio. Lo más perturbador es que muchas de las víctimas no eran conscientes de estar dentro de una red. Algunas habían sido engañadas con promesas de trabajo o residencia, solo para terminar atrapadas en un ciclo del que no podían escapar. Y mientras los reflectores iluminaban la fachada y la música cubría los gritos, Colorado Springs vivía engañada. Nadie quería creer que bajo el suelo de su propia ciudad, justo frente a los ojos de todos, se levantaba una base operativa del crimen internacional. Esa noche, el DEA no solo allanó un club, expuso una verdad incómoda: que el mal ya no se esconde en callejones oscuros, sino detrás de luces brillantes y rostros sonrientes. Y la pregunta que queda abierta es la misma que muchos temen responder: ¿cuántos lugares más siguen operando así, disfrazados de diversión, pero sostenidos por la miseria de otros? Eran las 3 de la madrugada cuando el silencio de Colorado Springs se rompió con el rugido de los helicópteros. Desde el aire, los drones transmitían imágenes térmicas que mostraban decenas de cuerpos moviéndose dentro del edificio. En tierra, más de 300 agentes federales esperaban la orden final. El cruce entre South Academy Boulevard y Airport Road se había convertido en una zona de guerra. Las luces rojas y azules bañaban los muros del club, mientras los equipos tácticos se preparaban para irrumpir.
En segundos, el estruendo de las puertas metálicas, al ser derribadas, marcó el inicio de una operación que los agentes luego describirían como la más grande y precisa de la década. Adentro, la escena era un caos calculado. Algunos intentaban escapar, otros se escondían entre los baños y pasillos, y unos pocos, entrenados y organizados, intentaban destruir evidencia. Pero el cerco era total. Nadie escapó. En menos de 20 minutos, el club entero fue asegurado. Las imágenes mostraban filas de personas esposadas contra la pared, mientras perros rastreadores y agentes armados revisaban cada rincón. Había dinero, armas, drogas empaquetadas y dispositivos electrónicos que, según fuentes federales, contenían información de rutas, nombres y transferencias. Lo que para muchos era solo un lugar de fiesta, resultó ser un centro logístico del crimen internacional, coordinando operaciones desde el corazón de Estados Unidos. Entre los detenidos estaban perfiles que sorprendieron a las autoridades: fugitivos con órdenes por homicidio, traficantes buscados en otros estados y personas con antecedentes por secuestro y extorsión. Cada nombre confirmado era una pieza más de un rompecabezas que, al armarse, revelaba la magnitud del problema. Las agencias sabían que no se trataba de una red local. Estaban ante una estructura transnacional, con conexiones en varios países de América Latina. Era como si una organización entera hubiese decidido camuflarse tras una discoteca y convertirla en su cuartel general. Cuando los agentes salieron con los detenidos, el aire olía a pólvora y miedo. Los helicópteros sobrevolaban el perímetro mientras la prensa comenzaba a llegar. La ciudad despertaba sin saber que justo bajo sus narices había operado un imperio criminal con alcance continental. Los oficiales, exhaustos pero conscientes del logro, sabían que esta no era una victoria definitiva. Era solo una batalla ganada en una guerra que se libra cada día, en silencio, entre los que buscan la verdad y los que hacen del crimen un espectáculo a la vista de todos. Cuando los agentes comenzaron a revisar los nombres y documentos de los detenidos, un silencio incómodo se apoderó de la sala de control. Entre las filas de rostros cansados y esposados, 17 eran militares activos, hombres y mujeres que, apenas unas horas antes, portaban con orgullo el uniforme de la nación. La sorpresa se transformó rápidamente en alarma cuando los investigadores confirmaron que 8 de ellos formaban parte del personal de seguridad del club. No eran simples asistentes. Estaban trabajando dentro del corazón del crimen, vigilando las entradas, registrando bolsos y controlando quién entraba o salía. Aquella revelación no solo estremeció a la DEA, sino también al Departamento de Defensa. La escena era casi irónica. Soldados que juraron proteger a su país, ahora protegiendo los secretos de una red criminal. Testigos relataron que su presencia inspiraba una falsa sensación de seguridad entre los clientes. Muchos pensaban que, si había personal militar en la puerta, el lugar debía ser legítimo. Pero la realidad era otra. Aquellos uniformados, algunos incluso con insignias visibles bajo sus chaquetas, eran la muralla humana que impedía que la verdad saliera a la luz. Cuando los agentes irrumpieron, los militares reaccionaron con disciplina, formaron un perímetro, intentaron coordinar salidas y resistir el avance, como si defendieran una posición de guerra. Pero esta vez, la guerra era contra ellos. Los interrogatorios posteriores revelaron una verdad aún más perturbadora. Algunos de los soldados admitieron que recibían pagos semanales en efectivo. Otros alegaron que solo hacían trabajo extra por fuera de turno. Sin embargo, los federales encontraron mensajes, transferencias y registros de llamadas que apuntaban a algo más serio: una red de reclutamiento de militares por parte de organizaciones criminales. No era solo un negocio paralelo,
era una infiltración estructurada dentro de las Fuerzas Armadas. Los carteles, según los informes preliminares, estaban ofreciendo dinero, protección e incluso armas a cambio de lealtad. Para una ciudad que respira patriotismo, como Colorado Springs, donde las bases militares son el orgullo local, la noticia cayó como una bomba. Padres, esposas y vecinos se preguntaban cómo era posible que quienes juraron defender el país terminaran custodiando el crimen. ¿Fue la necesidad económica, el cansancio moral o una corrupción mucho más profunda que comienza en los mismos cimientos del ejército? Porque si los guardianes se corrompen, ¿quién protege entonces a la nación de sus propias sombras? Los informes del DEA y del Departamento de Defensa confirmaron lo impensable. Estos militares podrían haber sido reclutados por redes criminales que pagan en efectivo a cambio de protección y silencio. Sus mochilas camufladas se amontonaban junto a chaquetas de civiles, símbolo de una mezcla peligrosa entre el honor y el delito. Para muchos ciudadanos, la imagen fue un golpe directo al orgullo nacional. ¿Cómo confiar cuando los guardianes del país custodian el crimen? La investigación ya está en curso y las autoridades prometen castigos ejemplares. Pero el daño a la confianza ya está hecho. De los 115 detenidos, 105 permanecen bajo custodia de ICE por no poder demostrar estatus legal. Los nombres y nacionalidades revelan algo inquietante. Guatemala, Cuba, El Salvador, México, Venezuela, Colombia, Nicaragua, Chile y Honduras. No era un club local, era un nodo internacional donde convergían las redes del crimen. El DEA asegura que el sitio servía como punto de enlace entre pandillas locales y estructuras del narcotráfico. Y si lo que ocurrió en Colorado Springs no es un caso aislado, sino parte de una expansión silenciosa que ya está en marcha en todo el país. Las autoridades fueron claras. Esto no fue solo una redada, fue una advertencia. Una muestra de fuerza para quienes creen que pueden esconder el crimen bajo luces de colores. Pero detrás del operativo queda una verdad incómoda. El crimen organizado ya no se esconde en las sombras. Suscríbete ahora mismo. Dale like si te impactó esta historia.